a hacer es representar al equipo de cuidados paliativos del Hospital de Especialidades Pediátricas con un tema que definitivamente se toca muy pocas veces a nivel, eh, a nivel de la docencia. Realmente es un tema que se utiliza eh, primordialmente con la finalidad de conocer un poquito más sobre lo que es cuidados paliativos. Los objetivos de esta presentación pues, son actualizar y fortalecer los conocimientos respecto al manejo de las necesidades del niño enfermo crónico al final de la vida y sensibilizar sobre todo en el tema a los participantes y promover una cultura de sociedad compasiva. En este sentido, si bien los avances médicos han aumentado la supervivencia de los niños con enfermedades crónicas desde hace poco, que hasta hace poco morían irremediablemente por su condición, todavía tenemos hoy, a pesar de estos avances en terapias médicas y supervivencia, algunos niños que mueren independientemente de cuál sea el tratamiento que se elija para ellos. También es otro aspecto importante con respecto al tema de la muerte, que en las culturas occidentales la muerte ocurre cada vez más en los hospitales y se la trata como algo doloroso, por lo que tiende a ser negada, convirtiéndose en un tema tabú sobre el que no se habla mucho. Anteriores, algunos pacientes, sobre todo niños y adultos ancianos, morían en sus casas. Sin embargo, la cultura occidental, el avance, ha permitido que muchos pacientes puedan fallecer a edades más avanzadas e inclusive se reduzca la mortalidad infantil, de manera que es poco frecuente ver que un niño fallezca y sobre todo a nivel domiciliario. Sin embargo, la realidad es esta. En el Hospital de Especialidades Pediátricas, en el año 2018, se contabilizaron 70 fallecimientos, que si bien la cantidad es menor que las que se establece en la población de adultos, podemos encontrar que de los pacientes que fallecen en el Hospital de Especialidades Pediátricas presentan enfermedades crónicas, mientras que solamente una cuarta parte son pacientes previamente sanos con enfermedades agudas. Significa que hay una población de pacientes pediátricos que requieren atención paliativa y que requieren de un cuidado al final de la vida. Y dentro de este grupo de pacientes que fallecen con enfermedades crónicas, vamos a encontrar que casi la mitad de estos pacientes son pacientes con malformaciones congénitas, primordialmente cardiopatías congénitas no operables o que condicionan el fallecimiento. Otras condiciones que pueden ser causa de muerte son las enfermedades neurológicas, la fibrosis quística. ¿Y por qué es tan importante hablar de la muerte si bien tenemos pocos pacientes que tienen un desenlace fatal? Pues este pequeño número de pacientes es importante establecer lo que se conoce como planificación de decisiones anticipadas. Esto significa que tenemos que preparar a la familia, tenemos que preparar al paciente e inclusive preparar al equipo para poder afrontar lo que se presenta por delante. Y fíjense ustedes que en la planeación anticipada tenemos que participar la comunidad, tenemos que incluir a los cuidadores y a los miembros que están alrededor de la familia. Tenemos que hablar de cuidados emocionales y espirituales en casa. Tenemos que trabajar con el equipo y tenemos que brindar apoyos no solamente en la parte médica, sino también en la parte social y emocional del paciente. Por eso que es tan importante que desde el inicio se converse sobre la posibilidad de la muerte cuando la enfermedad crónica puede presentar potencialmente este desenlace. También hay que recordar que ningún niño debería morir sin recibir. Es importante que estos pacientes letales tengan una atención de calidad que le brinde también una vida de calidad a estos pacientes. Ningún niño debería sufrir si tenemos los medios para poder prevenirlo. Y esto también incluye la atención paliativa. ¿Y qué es cuidados paliativos? Pues cuidados paliativos es el cuidado total y activo físico, emocional, social y espiritual del niño y de su familia. Y aquí también es importante mencionar que es una respuesta profesional, no es un camino empírico. Los profesionales que estamos dedicados a los cuidados paliativos requerimos de una formación también y también requerimos de una actualización científica para poder establecer este apoyo. Y también es importante señalar algunos conceptos básicos de cuidados paliativos. Por un lado, no nos limitamos al proceso de la enfermedad, también incluimos lo que son las necesidades sociales normales de un niño e incluimos la parte afectiva. También esto es importante
porque también nos ayuda, alivia el sufrimiento y mantiene sobre todo la dignidad del niño y su familia. Y dentro de estas tareas del equipo de cuidados paliativos, aparte de manejar los síntomas, planear metas claras, es importante que nos comuniquemos y que trabajemos con respecto al duelo anticipatorio. Algunos estudios señalan con pacientes que fallecen en las unidades de cuidados intensivos que la calidad de la comunicación es uno de los determinantes más recordados de la satisfacción de los padres con su hijo moribundo en la unidad de cuidados intensivos. Esto significa que aun cuando el niño fallezca, si nosotros logramos y trabajamos con la familia, podrán elaborar un duelo sin complicación, siempre y cuando podamos realizar este procedimiento y tratar directamente y con honestidad el tema de la muerte. Otro aspecto importante en las tareas de los cuidados paliativos es tener herramientas de comunicación, como por ejemplo para construir relaciones, resolver conflictos y también la competencia para poder dar malas noticias, y esta es una competencia que por lo general no nos dan en la Facultad de Medicina, pero que nos permite afrontar junto a la familia la posibilidad de un fallecimiento. Voy a dar una reflexión muy breve con respecto a un tema, trabajando con niños ya de 7, 8, 9 años en adelante. La pregunta que voy a formular es la siguiente: ¿se le debe decir a estos niños ya grandes que van a morir o que pueden morir? Esta es una pregunta que se realizó en un estudio. Cientos de los profesionales sanitarios manifestaron que no se le debe decir al niño que va a morir y que solamente se debe hacer cuando lo exijan las circunstancias. Por supuesto que la idea de esta pregunta es que abramos a una pequeña reflexión basado también en información con la que actualmente se cuenta, y entre ellas pues también se incluyen preguntas como por ejemplo, ¿quién tendría que dar la información? ¿En qué momento? ¿Cómo se daría? ¿Y en qué ambiente o lugar se haría? Vamos entonces a señalar algunos conceptos básicos sobre los niños. Los niños, refiere la literatura, entienden de la muerte. Ellos lo pueden entender de una forma inclusive más natural que los adultos. No la disfrazan, no la encubren y no la niegan. Generalmente, cuando hay posibilidad de hablar acerca de ella, no la desaprovechan, si bien puede haber situaciones donde ellos todavía no comprendan muchas cosas. Según Dorothy Law, los niños aprenden lo que viven, es decir, si viven con miedo o vergüenza, aprenden a ser aprensivos, autocompadecerse o sentirse culpables. Si viven con aprobación y aceptación, aprenden a valorarse y amar. De manera que es importante, cuando trabajamos con niños, tratar de ser honestos y sencillos en la forma de comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Porque los niños están preparados para recibir cualquier noticia, menos noticias que sean falsas o mentiras. Al mentirle al niño, ellos dejan de creer en los adultos y pueden no volver a preguntar sobre el tema, a pesar de que tengan dudas e inquietudes. Sienten confusión, sienten porque no encuentran la respuesta a muchas preguntas. Sin embargo, en el adulto, y esto quiero aclarar que no es una crítica, esto es parte de lo que la literatura señala como barreras para la comunicación. El adulto miente creyendo proteger al niño del sufrimiento, como si negando el dolor mágicamente lo anulara. Obviamente que detrás también de esta mentira puede haber temor de parte del adulto, puede haber duda o inclusive puede haber confusión. Elizabeth Kubler, que es la que estableció las fases de los duelos, señaló, fíjense ustedes que los estudios de ella inclusive incluían a los niños, señaló que los niños son capaces de intuir su propia muerte. Pese al pacto de silencio alrededor de la muerte, los menores saben que el tiempo se les está acabando. Los niños desean respuestas claras y sencillas que les permitan comprender lo que está sucediendo. Son conscientes cuando les mentimos y agradecen, aunque no lo expresen, agradecen cuando les facilitamos la información que ellos desean. Sin embargo, para el médico, y esto tampoco es una crítica, recuerden que estas son barreras de la comunicación que se han detectado al momento de estudiar la manera como nos comportamos el personal de salud. Y aquí dice que para el médico es más fácil informar a medias cuando uno tiene certeza del pronóstico. Obviamente, esto lo hemos vivido, yo lo he vivido como especialista y es parte de nuestra vivencia diaria.
También es más fácil guardar información para no maltratar o adelantarse a las circunstancias. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo no tengo certeza de que que el niño pueda fallecer, mejor no digo nada. No decir nada si nos sentimos salvadores, o sea, que para mí es mucho más fácil hablar de esperanza que hablar de desesperanza. O sea, esta es una situación también muy particular que vivimos los médicos que enfrentamos a pacientes con enfermedades crónicas severas. Y también es más fácil no decir nada si no tenemos buenas noticias que decir. También para el médico es más fácil no exponerse para no responder preguntas incómodas o inclusive desagradables. Y es el médico portador de malas noticias siempre es una posición que nos parece ingrata. Para el médico es importante saber este concepto. El interés superior del niño es un conjunto de acciones enfocadas a garantizar un desarrollo integral, una vida digna y condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el bienestar posible. Esto significa que cualquier información, cualquier acción que yo vaya a realizar como médico, tiene que tener por delante el interés superior del niño. ¿Y qué pasa con esta barrera? Pues también es muy importante mencionarla, que para nosotros los médicos que tenemos que hablar de muerte, tenemos también dificultades dependiendo de cómo yo conceptualice mi propia muerte. Si yo tengo un tema todavía no trabajado con el aspecto de la muerte, pues también eso va a convertirse en una barrera que me comunique con el resto de mis pacientes. Después de revisar estos conceptos, reiteramos la pregunta. ¿Se le debe decir a este niño ya grande de 7, 8, 9 años que va a morir o que puede morir? La respuesta para quienes nos dedicamos a los cuidados paliativos en la niñez es que defendemos la honestidad y el diálogo sincero con los niños, según su capacidad y según su grado de desarrollo, por supuesto. Y si lo vamos a hacer, ¿cómo vamos a hablar con el niño acerca de la muerte? ¿Y quién va a hablar sobre este tema? Por supuesto, para los equipos de cuidados paliativos es muy importante el rol de los padres. Los padres son las personas más importantes en la vida de los niños y son las que están más próximas emocionalmente. Por eso que es importante preparar a los padres para que ellos se conviertan en el enlace con respecto a las malas noticias. Dice aquí que la vivencia fuerte estimula la capacidad perceptiva con una mayor comprensión de los fenómenos que ocurren en el mundo externo e interno y facilita la actividad deductiva. Significa que al hablar sobre la muerte a los niños que están en condición grave, estamos brindando también una oportunidad para que ellos elaboren ese proceso. Una pregunta sencilla que podría en algún momento mencionar el niño a su papá es: papá o mamá, ¿me voy a morir? Y la respuesta con una mirada de apoyo, con una mirada de ternura, puede ser esta: ¿quieres que hablemos de ello? ¿O te interesa saber tu estado actual de enfermedad? Por supuesto que este no es una conversación fácil, esto está en papel. Vivir esto en la práctica no es fácil y por eso que es importante preparar a la familia. Y una de esas preparaciones es explicar cuáles son las posibles reacciones de un menor ante su muerte. Según las fases de Blue-Bond-Langer, tenemos que inicialmente el niño percibe que tiene una enfermedad grave. En el camino, cuando se presentan las complicaciones, el niño nuevamente señala que está muy grave, pero puede ponerse mejor. Más adelante, en el curso de la enfermedad, el niño dice que está siempre enfermo, pero todavía con la esperanza de ponerse mejor. Finalmente, viendo que la condición se deteriora y no hay mejoría, el niño establece como una comprensión que va a morir. Y en ese camino, algunos niños de esta edad pueden presentar comportamientos regresivos. Algunos adolescentes que nuevamente piden que sus padres les lean lecturas infantiles, piden y demandan caricias. Tienen posiciones o posturas fetales en el regazo de su madre en un intento de revivir una protectora sensación de amor y de ternura. Respecto al adolescente, también es importante señalar que puede llegar a retornar a la dependencia de los padres. Este adolescente que quería estar independiente, que no salía ya con sus padres,
nuevamente retorna a una dependencia producto de esta condición. Es importante también señalar que el morir es un corte en los sueños y proyectos de un adolescente. Recordemos que todo adolescente aspira a llegar a ser adulto, a tener una profesión o un trabajo, aspira a tener pareja. Son conceptos que un adolescente tiene que enfrentar e inclusive y se incluyen dentro del proceso del duelo anticipado. También es importante recordar a veces que su necesidad de emancipación hace rechazar la ayuda en algunas ocasiones. Estas son otras reacciones del niño ante su muerte. Pueden sentirse enfadados con los padres que no los protegen ni evitan el dolor de los procedimientos médicos. También pueden sentirse culpables por creer que ellos han provocado malestar e inconvenientes dentro de la familia. Se muestran irritables, tristes, confundidos o avergonzados por los cambios físicos. También pueden estar asustados ante lo desconocido, en particular ante la muerte. Y algo muy importante, si el niño no puede expresarse, ya sea porque el papá desvía la atención al tema o porque no se le habla abiertamente del tema, ellos optan por aislarse y tampoco hablan del tema y se convierten en parte de lo que se conoce como pacto del silencio. ¿Y qué es lo que necesitan los niños? Pues que se les ayude a recorrer esa etapa final de vida, que se le transmita normalidad y que se permita la expresión de los sentimientos. Y a menudo vemos a padres decir, no llores, no te enojes, no estés triste, no hagas tal cosa. Y en realidad lo importante en este aspecto es tratar de permitir que el niño exprese sus sentimientos. Cuando la muerte está cerca, está muy cerca, el niño puede llorar, puede estar silencioso, puede no querer hablar con sus padres o puede que le moleste la presencia de los demás. También puede haber indiferencia con el medio que le rodea. La afectividad se encuentra plana, puede haber miedo, sufre por la separación de los seres queridos cuando se hospitaliza sobre todo y cuando ve llorar a sus allegados, en este caso particular a sus padres, se siente perdido. Los niños en esta etapa necesitan dar por concluidos los asuntos pendientes, necesitan cerrar, igual que los adultos, algunos asuntos pendientes. A veces necesitan despedirse de sus seres queridos antes de morir. A veces necesitan visitar a sus familiares para despedirse y en algunas ocasiones también expresan el deseo de regalar sus cosas preciadas a otros niños o a otros hermanos o familiares cercanos. En ocasiones, inclusive, la desesperación que tienen por salir del hospital es poder visitar y despedirse de algunos seres queridos. El niño necesita que los profesionales que estamos a su alrededor estemos presentes, transmitamos confianza y respeto. ¿Por qué decimos esto? Porque algunas veces, cuando las opciones curativas se acaban, nosotros, los profesionales de la salud, le dedicamos menos tiempo al paciente, ya que no tiene buen pronóstico, y la familia se siente con mayor incertidumbre y puede llegar a sentir rechazo o alejamiento terapéutico. Y esto sucede no porque haya una mala intención del médico, sino que muchas veces inconscientemente, como médicos, nos alejamos lentamente sin darnos cuenta del paciente. También los niños necesitan un lugar donde morir, es decir, escoger un lugar en el cual pasen sus días finales de vida. Generalmente la literatura señala, y eso lo hemos vivido también como experiencia, que la mayoría de los niños desean el domicilio como el lugar más apropiado. Sin embargo, también puede darse el caso de que algún niño exprese querer ir al hospital, pero siempre recordar que no se le debe separar de los familiares. Y en esta etapa y en esta era de COVID, pues la situación a veces se hace un poquito más complicada. Sin embargo, ¿qué sucede? Que la angustia de los adultos es tan intensa y se entiende que bloquea la capacidad de escuchar y de empatizar y de hablar con el niño para que pueda enfrentarse a su muerte. El propio padre está enfrentando un dolor, está viviendo un duelo y tiene limitada la capacidad de poder escuchar comprensivamente a su propio hijo. Entonces, es importante también abordar a los padres y a los hermanos, explicarle que la indiferencia que presenta el niño al final de vida puede ser normal y es el momento en que algunos pacientes dejan de luchar. También es importante recalcarle a los padres
que ellos han hecho lo que estaba en sus manos, lo mejor posible, y deben de aquí en adelante aprovechar el tiempo para permanecer juntos y despedirse y vivir un día a la vez. Cuando la muerte está, señala que debemos evitar frases hechas, eufemismos como que todos vamos a morir, sé cómo te sientes, no mentir ni dar falsas esperanzas de que te vas a poner mejor, que todo va a salir bien. Es muy común que la mamá le insista al niño que todo va a salir bien y el niño está viendo que las cosas no están saliendo bien. También podemos utilizar recursos transicionales como muñecos, cuentos, juegos, películas, dibujos, donde el niño pueda también expresar lo que con palabras no expresa. También es importante el uso terapéutico del silencio, saber callar cuando hay una situación donde estamos viviendo una parte muy emotiva de los padres. Y el contacto corporal con el niño siempre y cuando haya un grado de proximidad que él exprese. Otro aspecto importante es permitirles a los padres en el momento de la muerte que estén presentes. A veces sucede que el papá no conoce cuáles son los signos de agonía y tampoco va a entender en qué momento ya el niño está en su fase final. Por eso es que es importante expresarles y explicar de la agonía. Tenemos que darle espacio para que ellos expresen sus sentimientos, que pueda incluir llorar, gritar o inclusive maldecir el tiempo que sea necesario. Hay algunas reacciones de los padres tras la muerte del niño. Generalmente algunos de ellos, en particular las mamás, hemos escuchado decir que desean morir. La vida se hace insoportable, el dolor es insoportable. Puede haber privación sensorial. El padre o la madre sienten un gran vacío después que se va su niño. Puede haber un síndrome de abstinencia donde el dolor y el cansancio físico se expresan como parte del duelo. Y también puede haber intentos para sentir a su pequeño entre sus cosas, poder oler su ropa, poder estar en su cuarto e inclusive dormir en su cama. Este testimonio de esta mamá de una niña fallecida a los 11 años también refleja un aspecto muy importante de la muerte de un niño. Dice aquí la mamá: lo difícil no es olvidar el pasado que hemos vivido con él, sino el futuro que habíamos imaginado. Y en este aspecto, en la atención de niños que fallecen, debemos reconocer que no solamente la pérdida se produce por lo que recordamos del pasado, ni por lo que vivimos del presente, sino por lo que la mamá y el papá soñaron en el futuro que su hijo sería. También se pierde el futuro. Se pierde el sueño de que su niño se gradúe de la escuela, se pierde el sueño que el niño crezca, se case y tenga nietos. Esto es parte del duelo y es importante conocerlo en el duelo de un niño. La familia, por ende, necesita liberarse de responsabilidad de la muerte de sus hijos. A menudo, la culpa es uno de los sentimientos más habituales cuando un niño muere. Y la mamá pregunta, el papá pregunta: ¿habremos hecho lo suficiente? ¿Será que lo que yo hice lo mató? Esos son aspectos que tenemos que trabajar con la familia para tratar de romper con la culpa y decirles que su actuación ha sido la más adecuada y lo mejor que han podido hacer. En cuanto a la familia, también se necesita apoyo, pautas, guías y figuras que transmitan estabilidad. Necesita que estemos atentos a nuestra manera de comunicarnos. Si mi manera de comunicarnos es hostil o no es afectiva, puede ser que se produzca una barrera en la comunicación y se distancie la familia del médico o del personal de salud. También es importante que nuestra actitud sea serena, asegurándoles a la familia que estarán siempre acompañados. En relación a la vivencia de la muerte de un niño, se dice que es una de las pérdidas más dolorosas de un ser humano. Perder un hijo generalmente es algo que se percibe como una injusticia. Las vidas de los adultos y de los niños alrededor se ven truncadas. Se experimenta como algo completamente antinatural. Y sobre todo hoy día, que es mucho más raro ver niños fallecer. Y cuando la muerte de un niño, que es el papel de los padres, desaparece. Los padres dejan de ser padres. ¿Y qué sucede con los hermanos? Pues también hay que reconocer que los roles se distribuyen. Si había un hermano mayor que es el que fallece, pues se distribuye el rol, distribuyen las tareas.
En cuanto a vemos que desarrollan comportamientos regresivos como la enuresis, como dormir con los padres, como tener miedos. Son reacciones normales dentro del proceso del duelo. Y para ello se requiere de mucha paciencia, de mucho amor, de poder escuchar al niño con atención y suspender nuestras actividades y por supuesto permitir que el niño exprese. Con respecto al duelo, recordar que cada persona tiene tiene su propio ritmo y en caso puedan ser realizadas y la persona pueda volver a vivir. El duelo por el fallecimiento de un ser querido, quienes hemos tenido pérdidas de seres queridos, podemos reconocer que es una respuesta natural, humana, ante una pérdida. Es una experiencia universal para quienes hemos vivido o viviremos una pérdida y es un proceso de desvinculación con la persona fallecida. Respecto al uso de medicamentos, no paliar, eliminar, anestesiar el dolor que se siente. Se trata de vivirlo, y poder canalizarlo. Los padres significado más compasivos y fuertes por actualidad se encuentran mejor. En Panamá, pues en Panamá había hoy muchos niños mueren en condiciones inadecuadas sin alivio de síntomas al final de la vida, generalmente en hospitales y raramente en su domicilio, donde preferirían pasar. Sin embargo, a partir del año 2003, Panamá cuenta con una ley que establece que el equipo de salud actúa no veo lo que está pasando alrededor, no pienso en lo que va a pasar. Todo pesca en ese momento será inmortalizado. Si el doctor Dobras entra a la habitación donde están todos los familiares junto al niño y le dice a los familiares que tienen que salir de la habitación, ese momento en particular será recordado por mucho tiempo y lo que recordarán los familiares es: el doctor Dobras me sacó de la habitación en el momento en que yo estaba con mi nieto o con mi hijo. De manera que ese momento es muy sensible para la familia. De manera que también tenemos que mejorar la capacidad o la asertividad para comunicarnos con esos familiares. También hay que ayudar a vivir con dignidad, sin sufrimiento, despedirse y cerrar sus asuntos. Es importante que tratemos de eliminar los sentimientos de culpa dentro de la familia que son muy frecuentes. Considere el manejo paliativo en todo paciente con enfermedad crónica avanzada. Ofrézcale soporte emocional a la familia y al equipo. Y finalmente, hacerle sentir a este niño que está viviendo el final de vida, que se le ama y que ha sido importante en este mundo, no solamente para sus padres, sus hermanos, sus compañeros de escuela, sino también para todo el equipo de salud. Y una muerte rodeada de los seres queridos, en la que prime el amor y la ternura. No importa cuán dolorosa sea la pérdida de un niño, siempre el amor será una fuerza mayor. Y voy a terminar con esta reflexión que señala que la esperanza es una orientación del espíritu, una orientación del corazón. No es la certeza de que algo saldrá bien, sino la convicción de que algo tiene sentido, salga como salga. Con esto finalizo la presentación. Agradezco nuevamente la oportunidad y abro para cualquier pregunta o aclaración. Gracias.
Sí, buenas, muchísimas gracias, doctor Dobras. En este momento pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas. Si gustan, pueden levantar también la mano para para habilitarles el micrófono o escribir a través del chat. Creo que aquí sí tenemos una pregunta y es esta, doctor Dobras. ¿Cómo debe manejar él o la profesional de medicina o de enfermería la culpa de la cual es acusado o acusada por los familiares? Entiendo que la culpa del personal, la culpa, Entiendo, está redactado tal cual, doctor. Pareciera que es la culpa del personal cuando es acusado por el familiar. ok, esa pregunta es muy importante. La literatura señala, y de hecho lo hemos vivido, que en medio del dolor, un familiar puede empezar a buscar culpables. Y esa es una reacción que debemos entender como parte de un proceso de duelo, muchas veces también relacionado con el dolor del momento. De manera que la meta nuestra no es entrar en debate con ninguna persona dentro de su duelo. La meta es tratar siempre de escuchar, a veces, como decía yo, guardar un silencio terapéutico y establecer con la familia una comunicación, inclusive después de la muerte. Para eso es importante que estemos preparados como equipo y permitamos que el equipo que está trabajando con la familia y que ha hecho un rapport aclare algunas dudas e inclusive pueda aclarar el concepto. Sin embargo, también es importante para nosotros como personal de salud trabajar el tema de la muerte. Para nosotros es importante manejar esto porque también se puede presentar un desgaste profesional o un burnout debido al tema de que yo no logro trabajar las emociones que surgen de la pérdida de un paciente. Y por esa razón recomendamos que los miembros del equipo de cuidados paliativos también realicen autocuidado para poder establecer el manejo de esos sentimientos que emergen en un momento dado. Buenos días, doctor. Buenos días. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias por su presentación. Quería, en torno a lo que acaba de comentar, si en un turno se vive el fallecimiento de un paciente, llámese pues todo el grupo que va a estar en ese momento de turno, médicos internos, residentes, enfermería, funcionarios también. Eh, ¿Considera usted que es prudente que el grupo que estuvo de turno viviendo como tal la parte más aguda de ese fallecimiento amerite un cuidado, una reunión de una manera, qué tal conversar sobre lo vivido para posteridad, pues tener una reflexión positiva al respecto y pues también que no sean afectados, sobre todo aquellos, sobre todo los internos que por primera vez pueden estar experimentando un padecimiento de un paciente pediátrico? ¿Considera usted que sea prudente que exista una reflexión posterior a eso? Entiendo que la pregunta es respecto a al personal que atiende a los pacientes, ¿verdad? Sí, sí, doctor, correcto. Sí, efectivamente, en el tema de la despedida de un paciente, en el tema del duelo, generalmente nosotros como equipo nos reunimos a hacer una reflexión final y poder expresar también nuestros sentimientos. Es importante que también esto se pueda cumplir como parte de un proceso. Alguna literatura señala que es lo que llamamos el cierre. El cierre a veces es necesario porque también nosotros como seres humanos podemos llegar a tener nexo emocional. Y es importante también que como equipo podamos identificar los aspectos que podemos apoyarnos mutuamente. Entre ellos puede también haber culpa, como decía la pregunta de hace un rato. Puede haber angustia o simplemente puede haber tristeza por la pérdida de un niño que conocimos a fondo. Así que es importante a veces hacer cierre. No digo que sea la rutina o la regla. Sin embargo, en algunas ocasiones también, siendo honesto con nosotros mismos, evaluar si hemos estado sintiendo un duelo y ese duelo tener que trabajarlo a través del equipo. Nosotros como equipo hacemos reuniones periódicamente para trabajar el tema del cierre. Otra pregunta, doctor Dobras. Parece que en los cuidados paliativos pediátricos el mayor reto es el manejo emocional del rechazo de los adultos, padres y equipos de salud de la posibilidad de muerte en niños, lo que amplifica el sufrimiento. Entonces, el rol del equipo de salud mental y trabajo social es muy importante
¿Qué tanto se ha integrado este equipo en su experiencia en cuidados paliativos pediátricos? Gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente en el Hospital de Especialidades Pediátricas, desde hace muchos años siempre ha habido el apoyo del grupo de salud mental, en particular las pediopsiquiatras han trabajado muy de cerca en los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas. Desde hace 10 años nosotros estamos incorporándonos a esa atención y también hemos estado tratando de brindar apoyo. En nuestro equipo hay una psicóloga y hay personal de salud que también ha tenido entrenamiento para el manejo de lo que es el duelo anticipado. Así que efectivamente sí es importante, es necesaria la participación de todo el equipo. Recuerde que esta es una tarea interdisciplinaria y es bienvenida la participación de psicólogos, de psiquiatras y de personal de inclusive de trabajo, sea que nos brinde la resolución de las necesidades del paciente, incluyendo las necesidades espirituales. Algunas palabras sobre cuidados perinatales en la mujer embarazada ante el nacimiento de un niño con pronóstico fatal. ¿El duelo comienza desde antes del nacimiento? Buena pregunta, gracias por la pregunta, es correcto. En el tema de los cuidados paliativos perinatales, es importante señalar que el duelo comienza justo cuando se da la noticia de la condición del niño intraútero. En ese momento la familia percibe un duelo porque cada familia espera que su hijo nazca sin problemas. De manera que cuando se le habla de una enfermedad potencialmente mortal, es importante que se le brinde atención paliativa. El problema es que no tenemos todavía en Panamá los equipos de cuidados paliativos perinatales, pero se está planificando la posibilidad de crear uno, específicamente en el complejo hospitalario metropolitano, donde tenemos la mayor atención de pacientes con condiciones perinatales complejas. Así que esa es una pregunta que efectivamente se necesita de esos equipos y que intervengan en el momento en que el ginecobstetra le está dando seguimiento y se le está haciendo tratamiento a la mujer embarazada. ¿Cómo manejar los diagnósticos de enfermedades crónicas, enfermedades raras y duelos crónicos anticipados que afectan a los niños? Wow, esa pregunta es bastante compleja, quizás no pueda contestarla del todo. Sin embargo, el tema es que una vez que yo como personal de salud, como médico, he establecido un diagnóstico de una enfermedad crónica potencialmente letal, tengo que considerar la posibilidad de que en el camino tengamos que brindar apoyo emocional y brindar apoyo en el aspecto del manejo del duelo anticipado. En estos pacientes, a veces no vamos a hablar inmediatamente de lo que es, por ejemplo, por dar un ejemplo extremo, hablar de los actos funerarios y estas cosas. El tema es conversar con ellos desde el principio de las posibilidades diagnósticas, hablar un poquito del pronóstico y en el camino, en la comunicación constante, en las reuniones constantes, vamos a ir dando más información dependiendo de cómo vaya siendo la evolución del paciente. O sea que muchas veces la información va a ser gradual, progresiva y dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo se da en la práctica la continuidad de cuidados paliativos pediátricos en la comunidad con el MINSA Caja Seguro Social en la atención primaria? Preguntan su experiencia, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Desde hace algunos años nosotros tenemos el apoyo de los equipos locales de cuidados paliativos y de hecho hemos tenido muy buena experiencia en todo el país. Hemos tenido experiencia con Agua Dulce, con Peronomé, con Santiago, con Changuinola, inclusive con muchas partes del país donde hay atención primaria y hay equipos locales de cuidados paliativos, los cuales reciben la referencia del paciente que egresa de nuestro hospital y le dan seguimiento inclusive con visitas domiciliarias. Probablemente todavía hay mucho camino que andar. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido hasta el momento ha sido muy favorable, inclusive de personal de salud que me decía, doctor Dobra, yo siento que no puedo manejar pacientes pediátricos. En este momento están atendiendo pacientes pediátricos. Sí, adelante, la doctora Mayra Wong levantó la mano. Adelante, doctora, se le escucha. Y buenos días. Más que una pregunta, quería hacer un comentario. Primero felicitar al doctor Dobras y al equipo porque sé la loable labor que hacen en el hospital. Y lo segundo es que para poder manejar la muerte en pediatría, tenemos primero nosotros como médicos y como personas entender la muerte como tal, perderle el miedo,
y educarnos para poder llevar a los padres en esta difícil transición que es despedir a un hijo cuando se da el tiempo para hacerlo, porque muchas veces pues la muerte llega de manera inesperada y hay que dar la noticia de todas maneras. Entonces, creo que en la facultad todavía falta que haya alguna cátedra o alguna materia que trate estos temas, porque me parece que es muy importante que nuestros jóvenes ya vayan manejando esto, porque es algo que vemos en el día a día y lastimosamente como profesionales nos toca aprenderlos en el campo. Así que ese era mi comentario. Sí, doctor Muchas gracias. Dobras, la lista de felicidades, agradecimientos, tenemos participación, pues pareciera que a todo lo ancho del país. Tenemos, por este momento no hay más preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pues puede en este momento levantar la mano o abrir sus micrófonos. Recordando dentro del chat pues que el segundo sábado de octubre es el Día Mundial de Cuidados Paliativos. Nos agradece y nos complace que esta charla sea de gran ayuda y apoyo para sus conocimientos en sus áreas, ¿no? Tenemos aquí a la licenciada Nidia González. Adelante, Nidia, la escuchamos. Hola, buenos días. No, ya movieron el carro, pero ahora voy a... No lo movieron. Hola, ¿me Sí, escuchan? adelante, Nidia, Sí, se le escucha. bueno, como algunos de ustedes saben, de los participantes en esta presentación, gracias a un convenio con la Caja, el MINSA, la Universidad de Panamá, pudimos a algunos profesionales farmacéuticos realizar estudios de maestría en farmacia oncológica y cuidados paliativos. Tomando en cuenta esto, pues mi trabajo final de graduación fue pues una docencia, la organización de un seminario taller en relación al manejo del paciente pediátrico en atención paliativa. Nosotros recibimos, gracias al apoyo del doctor Dobras y la doctora Camaño, en la coordinación nacional, pues el aval para realizarla. Tristemente cayó todo esto de la pandemia, y en relación al comentario que hizo la doctora Camaño en qué ofertas tenemos en el hospital, pues tenemos esta hermosa oferta pendiente y pues no estaría inclusive mal realizarla por este medio. La idea que nosotros tenemos siempre que conversamos con el doctor Dobras es poder llegarle a cada uno de los profesionales que en algún momento están en contacto con el niño que se encuentra en atención paliativa, desde que llega a un cuarto de urgencias hasta que llega a una sala de hospitalización, inclusive a nivel ambulatorio, a nivel de la comunidad, de la atención primaria. Entonces, es algo que tenemos pendiente, que es muy bonito según mi punto de vista. Bueno, trabajé mucho para organizar y buscar los temas más adecuados para esto, y pues esperamos que en algún momento podamos hacer realidad este sueño que tuve, y que gracias a lo que presenté pues pude obtener ese título para poder ayudar a los niños que se encuentran en atención paliativa. Gracias. Otra pregunta adicional, el doctor Gabriel Díaz. Sí, doctor, una consulta. Dentro de las competencias que comentaba el equipo de cuidados paliativos para el manejo de las malas noticias, también dar las malas noticias, ¿cuál sería el mejor lugar dentro de una instancia hospitalaria donde se podría conversar con los padres de los familiares para comentarles sobre este tema, sobre el escenario del paciente? ¿Dónde sería el mejor lugar en una instancia hospitalaria? Gracias por la pregunta, doctor. Bueno, recordando que no hay una receta única para todos los pacientes, señalamos que es muy importante que sea un lugar confortable, donde no haya interrupciones, donde no haya ruido. Por ejemplo, la habitación de un paciente compartida generalmente no es el lugar ideal. Lo ideal sería poder darle la oportunidad a los padres que estén en un momento confidencial con su niño, y eso puede ser inclusive de una manera más adecuada dentro del hogar, hablando de lo ideal. Sin embargo, en algunas ocasiones no da tiempo para trabajar este tema
Muchas veces hemos tenido que recurrir a la misma habitación del paciente dentro del hospital, siempre y cuando, obviamente, que la familia se haya trabajado con ellos y se le haya tratado de guiar y orientar sobre el tema, ¿no? Sin embargo, idealmente lo que queremos es que cada niño tenga la oportunidad de definir dónde va a pasar los días finales de vida, cosa que no siempre se logra. Aún nos quedan unos minutos más de la presentación. Si alguien, los micrófonos realmente están para todos ustedes. Si alguno gusta participar, pues tan solo puede abrir sus micrófonos. Por este momento no tenemos más preguntas. Vamos a esperar un minuto a ver si se genera alguna otra pregunta. Vamos a ver si... Hola, Delia. Adelante, Nisla, te escuchamos. Gracias. Hola, felicidades, EPOT. La verdad es que el EPOT ha sido pionero en cuidados paliativos dentro de las unidades de la Caja del Seguro Social. Primero con su comité, luego con su equipo y con un gran apoyo desde la dirección médica, la parte administrativa y del personal. Los felicito por esta charla del día de hoy, así como al Departamento de Docencia, que se ha mantenido durante todo el tiempo capacitando a los profesionales en temas pediátricos. Así que para mí un aplauso a ustedes. Recordar que también tienen la capacitación y la pasantía aprobada por DENADOI y por el Departamento de Docencia de ustedes, donde el profesional tiene un programa de aprendizaje durante un mes y que lo elaboró el equipo de cuidados paliativos con Basilio liderándolo y aprobado entonces por las instancias correspondientes de la caja. Ahorita en pandemia no es una opción, pero una vez restablezcamos este proceso de adaptarnos a esta nueva, pues tenerlo a mano para entonces continuar la capacitación con la práctica clínica. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, doctora. Sí, muchísimas gracias a la doctora Camaño por su participación. Seguimos esperando en el chat. Si ya no tenemos, no hay mayores preguntas. Muchísimas gracias, doctor Dobras, por esta excelente presentación. Muchísimas gracias a todos, pues, por permitirnos ofrecerles y dejarnos entrar a través de estas conferencias. Tenemos una mano levantada, el doctor Da Costa. Adelante, se le escucha al doctor Da Costa. Saludos a Basilio y a todos los que están participando de este evento. Solo quería comentar que definitivamente el componente de cuidados paliativos pediátricos tiene un desarrollo muy importante dentro del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, con un documento que fue generado por la Caja de Seguro Social, por su hospital, por el Hospital José Domingo Valdía y el Hospital del Niño, específico sobre cuidados paliativos pediátricos, que tiene una resolución. Basilio, si puede comentar algo de eso antes de terminar esta presentación, para que todos sepan que tienen ese recurso educativo. Te agradezco y felicidades por tan maravillosa presentación. Muchas gracias, doctor Gaspar. Definitivamente, con el apoyo de la Coordinación Nacional, se ha publicado unas guías para la atención de los pacientes de cuidados paliativos pediátricos desde hace más o menos 3 años. Se ha difundido con la finalidad que los equipos locales o personal de salud en general pueda tener una guía con respecto al manejo de síntomas y algunas otras condiciones que se asocian a pacientes con enfermedad avanzada. Yo quisiera agradecer en este sentido también a los pediatras del Hospital de Especialidades Pediátricas. La mayoría de ellos han brindado una colaboración para el manejo de estos pacientes. A la doctora Nisla Camaño, que también nos ha dado bastante apoyo en todos estos años y le estoy muy agradecido. Y al doctor Gaspar, que en todo aspecto, tanto en la parte normativa como en la parte inclusive docente, nos ha brindado la oportunidad de formarnos en esta carrera. Así que muchas gracias a todos ustedes y pues esperamos que en algún momento aquellos que estén interesados en alguna pasantía o en alguna docencia, pues también podamos ofrecerles la oportunidad de trabajar un poquito el tema de cuidados paliativos pediátricos
que no es un tema fácil. Yo quisiera señalar que aquellas personas quienes hemos perdido un ser querido, este tema lo tratamos con mucho respeto y nuestra consideración, y esta es parte de la ayuda que estamos tratando de brindar a la comunidad como una forma de conocer un poquito más sobre el tema y que tengamos comunidades compasivas, particularmente con los pacientes pediátricos. Doctor, dice que se lo mandaron a las 11 de la mañana. Sí, bueno, muchísimas gracias por su participación, doctor Dobras, una vez más. Excelente presentación. Damos por terminada y concluida la conferencia magistral correspondiente al miércoles 14 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente, felicidades. Saludos. Saludos, Delia, gracias. Muy buena participación en un tema tan complicado y sensible. Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y Saludos. por la oportunidad, doctor Benzado. Gracias. Nos vemos. Siempre a la orden. Saludos, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Benzadón. Gracias, doctor Barba. Hasta luego. Buen día.